Entonces el micrófono está perfecto, ¿no? Ese micrófono está perfecto, eso es. La distancia pero está perfecta. Lo único, no des golpes así con las manos ni nada porque se oye mucho, ¿vale? Aquí lo digo porque los que somos de gesticular a veces Muy bien. ni rasques así en el cable o lo otro. Es que si no se oye, te estoy condicionando mucho. No. Yo soy todo... Vamos ya con nuestro rincón literario, 13 y 39 minutos. Bueno, es que la radio, señores, es lo que sale al aire, pero también el interín, la intrahistoria, que diría Unamuno, la intrahistoria en este caso de la radio, pues es de otra manera. Pues antes de abrir el micrófono estábamos aquí comentando, bueno, pues ahora vamos con esto, luego con lo otro, cuidado no hacer ruido con los micros, sí, porque, en fin, estas son las cosas de la radio. Chema Contreras, muy buenos días. Muy buenas, Pilar, pero verás luego que desde esta temporada subimos un vídeo, porque la radio la puedes escuchar y la puedes ver. Es cierto. Se puede ver Rincón Literario, que lo subimos a YouTube y está luego en josemecontreras.es, y esas explicaciones que has estado dando, entre comillas, fuera de antena, pero no ha sido fuera de cámara, entonces podrán escuchar cómo nos aleccionamos antes de... Perfecto. Pues mira, no hay ningún problema, porque, como digo, esa parte que no se ve de la radio también se puede contar. O sea, efectivamente. No pasa nada, no hay ningún problema. Chema, ¿qué nos propones hoy? Porque decía yo que, ¿por qué no? Cosas de las que hoy nos traes podía ser también pues algo que podemos empezar a leer este fin de semana. Seguro que sí, mira, es un jueves mágico, siempre yo digo que es un jueves mágico, pues fíjate, en esta ocasión. Perdóname, además hoy es más mágico. Sí, señorita. Porque hay una niña aquí en el estudio que me encanta tenerla aquí, y además una niña que es muy buena y que se llama Marina. Hola, Marina, ¿me dices algo solo aunque sea un hola? Hola. Hola, eso, muy bien. ¿Te lo está pasando bien? Sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues está ahí. Por eso también es mágico. Ves que es mágico, ahí está, no hay coli, ya está. Pero también es muy mágico porque tenemos con nosotros a José Manuel Sánchez Cabello, que es el autor de la novela para mayores El viaje hacia lo prohibido, que vamos a recomendar hoy, y luego pues un libro para jóvenes que vamos a irlo hablando, porque es bueno identificar las emociones para saber luego cómo tenemos que gestionarlas. Es importantísimo, Chema. Importantísimo. Antes lo hablamos fuera de antena, José Manuel y yo, que para saber gestionarlas hay que identificarlas primero, ¿no? Vamos a saludar a José Manuel Sánchez, que está aquí con nosotros. Sí. Un placer, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Un placer tenerte con nosotros y además con este libro que hoy vas a hablar especialmente con Chema de él. Es un libro, veo, finito, con lo cual entiendo que es de lectura rápida. Sí. Quiero decir que se lee, porque claro, no es muy... Lo hablábamos antes en la previa a la intervención, a la entrevista. Sí, el libro del viaje hacia lo prohibido no solo está hecho para los que son lectores, sino también para los que no son muy lectores. Y dado que no tiene dado que tiene poesía, la poesía yo no soy muy seguidor de los grandes, que los libros sean muy extensos, sino que estén muy comprimidos. Entonces, claro, pues como tiene esa mezcla entre narrativa y poesía, novela y poesía, pues digamos que hay una historia digamos muy comprimida, donde hay muchísimas emociones que van desde el amor, el desamor, el erotismo. O sea, la vida misma. La vida misma. Claro, y entonces ahí él hace una fusión que hemos comentado que me parece muy interesante, de parte de narrativa, donde te va novelando todo lo que es la historia de sus protagonistas, de Aroa y de Andrés. Aroa y Andrés, la historia va en torno a ellos, y bueno, pues quise también, de algún modo, es dar dos enfoques distintos. Un enfoque narrativa, que hablábamos de lo que se necesita cuando lees la novela y lo que se necesita emocionalmente cuando lees poesía, ¿no? Y de algún modo pues creo que son dos cosas distintas. Y bueno, pues invito siempre al lector y a los que no son muy lectores es una forma de acercarme. Yo siempre tengo uno de los retos que tengo hace muchísimos años es cómo acercar a la gente a que lea más poesía. Qué bien. Es que eso es muy necesario. Claro. Es cierto que la sociedad que vivimos hoy en día es incompatible la poesía. Sí, ¿tú crees? Porque es muy rápida y es muy superficial a lo mejor. Y eso que ahora mismo últimamente está habiendo como pequeños focos incipientes de que, bueno, de algún modo se está leyendo un poco más poesía, pero a nivel global, a nivel de masas, no sé, una sociedad pragmática, consumista, que bueno, me imagino que tiene sus pros y sus contras. Pues la poesía necesita... La poesía a lo largo de la historia ha tenido siglo de oro y demás, ha tenido
digamos, otro brillo distinto al que tiene ahora. Que eso a lo mejor le convierte de una forma íntima, ¿no? El género en sí. Bueno, pues el objetivo del viaje hacia lo prohibido era un poco acercar la poesía a través de la novela. Como diciendo, qué buena idea. Entonces, bueno, pues a la gente le está sorprendiendo mucho y mira, pues lo hablábamos con Chema anteriormente porque hemos tenido una larga charla. Que no se ha grabado. Que no se habla, pero no es nada distinto. No es nada distinto a lo que podamos hablar ahora, porque era como una entrevista, pero sin micrófono. Bueno, es que si te das cuenta, José Manuel, realmente aquí en la radio lo que acabamos haciendo, la radio de hoy en día, la radio más moderna, es charlar con el invitado. Es como cuando lo haces sin micrófono, que es un poco la idea, ¿no? Ahora charlamos más con él. Si te parece, voy a recordar la lista de los más vendidos en la FNAC de Madrid, de los libros más vendidos. En narrativa, lectura fácil, de Cristina Morales, de la editorial Anagrama. De bolsillo encontramos libros de bolsillo a Patria, que es un libro excelente, yo recomiendo que lo lea todo el mundo. Fernando Aramburu, de editorial Maxi Tusquet. Poesía teatro, teoría de los cuerpos, de Zahara, editorial Aguilar. Y en los libros infantil y juvenil, Audiocuentos 2, Los tres cerditos, de la editorial ECC. ¿Y en las recomendaciones de las páginas web? Pues mira, en las recomendaciones de páginas web nos vamos a acercar a elrincondelapoesia.blogspot.com, que es el blog de nuestro invitado, José Manuel, donde vais a conocer más sobre su trabajo, vais a poder interactuar con él, le podéis encontrar en Facebook y entonces hablar sobre su trabajo. Y para los peques de la casa, markparrot.cat/es. Y es el autor, que es músico además, es escritor y es músico, de la recomendación para los peques de la casa. ¿Qué me está pasando? De Marc Parrot y Eva Armisen, unas ilustraciones de Eva Armisen pues muy bonitas, que lo que nos cuenta es las emociones, de cómo nos podemos sentir con las emociones, ¿no? Identificarlas, como decíamos, para en un momento determinado saber cómo gestionarlas. Está editado por Flamboyant y mira, os voy a leer El miedo, que se titula Tengo miedo. Tiene además un CD musical que se puede escuchar perfectamente, y en la página de Marc Parrot os podéis bajar la letra y la partitura. Ay, qué porque bonito. si alguien sabe interpretar esa partitura, pues entonces puede tocar lo demás. Y se titula Tengo miedo. Y dice así: primero fue mi padre, también tuvo mi madre, hoy lo tengo yo. Tengo miedo. Se acerca muy despacio, invisible y en silencio. Entra por los pies y va creciendo. Ahora el miedo lo tiñe todo de color negro. Tiene 1000 caras, dibuja sombras, dispara las alarmas. Me deja tiritando, es más fuerte que yo. No sé dónde se esconde, pero sabe dónde estoy. Qué bonito. Bueno, pues qué ¿veis qué bonito? Bueno, pues eso, le ponéis la música de Marc Parrot y disfrutáis muchísimo. Bueno, como decimos, ¿qué me está pasando? Marc Parrot, y bueno, editado por Flamboyant y con esas ilustraciones fantásticas de Eva Armisen. Y seguimos con nuestro invitado. Con José Manuel Sánchez Cabello, que está con nosotros hoy, Sí, compartiendo este tiempo. Claro, yo quiero, ahora vamos a seguir hablando con él, pero para que no se nos olvide, vamos a ver, el martes día 5, ¿Sí? en Tarancón, que no es que pille muy cerquita, ni cerca ni lejos, Bueno, sino que nos tampoco muy podemos lejos. hacer una excursión el Sí. martes día 5 a las 18:30 en la biblioteca Luis Ríos. Vas a presentar. Y luego fíjate qué fecha, viernes 13 Uy, de no es diciembre. supersticioso él. No, para Yo nada. tampoco, porque sí. si te digo la verdad. Bueno, pues viernes 13, presentación en Torrejón de la Calzada. Ajá, bueno, aquí cerquita. Muy cerquita, ese nos pilla muy cerquita. Si no Sí. podemos estar el día 5, apuntamos en el calendario 13 de diciembre, Eso es. presentación a las 18 horas, un viernes, que bueno, ya nos pilla a pocos que tenemos que madrugar al sábado siguiente. Bueno, y cuéntanos algo más de cómo surge esa historia del viaje hacia lo prohibido. Quería comentar que la presentación del viernes 13 va a haber como una tarde literaria donde no solo se va a presentar mi libro, sino que previamente también vamos a reunir a chavales distintos de los colegios y demás para que lean lo que a ellos les apetezca. Qué bien. Los clásicos o bueno, poesía infantil, incluso escritos propios. O sea que animo a los chavales de Torrejón de la Calzada que de algún modo disfruten de una tarde literaria y bueno, pues que aprendan a apreciar lo bueno que están los libros, digamos, como hemos hablado antes, ¿no? Es que- Todos los libros, ¿no? Es que la literatura se puede incentivar a leer y a amar a la literatura de muchas maneras. Desde, Claro. desde las clases, desde las aulas, Sí. regalando libros, con el ejemplo de los papás o los hermanos mayores leyendo, pero también con este tipo de cosas. O sea, Y quiero agradecer invitándoles también a que al lean un Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada,
a su alcaldesa, a Zara Molina, que como aficionada también a la literatura, pues todo ha sido mucho más fácil. Claro, os ha facilitado esa posibilidad. Muchísimo. Y demás, ¿no? Debo decir que yo vengo de 8 años en mi propio pueblo que precisamente no me han puesto las cosas fáciles. Y bueno, pues con esta nueva... Pues ellos se lo pierden, ¿eh? Claro, sí. Y con esta nueva regidora, pues de algún modo, pues cuando se tiene sensibilidad, cuando se tiene, digamos, afición y cuando se tiene ganas de hacer las cosas, pues todo es mucho más fácil. Desde luego que sí. ¿Te parece que nos regale una lectura? Sí, y ahora seguimos. Favor, pues deseando. Mira, nos va a leer un poquito de un capítulo y luego la poesía que lleva a ese capítulo, pero solo una parte del capítulo. Me has preguntado de dónde viene la idea del libro. Iba a retomarla luego, pero adelante. ¿Lo leo? Como tú quieras, como lo hagas va a estar bien hecho. Fue un viaje alocado e improvisado, hasta el punto que Andrés y Aroa no entendieron en absoluto estar en medio del Pacífico en la llamada Antártida chilena. Allí les esperaba el ático de sus deseos, donde predominaba el aroma a incienso que venía acompañado de aquellas velas que hacían de ese espacio un lugar celestial. Andrés, todo lo que había conocido de ella hasta entonces, era su espectro de ropa para afuera, pero en aquel viaje, en aquel paraje, en aquella jaima andina, la observó, la admiró. Jamás había visto una mujer como Aroa. Ella era una linda ninfa que soterraba en su interior un volcán de cuyo magma alimentaba sus húmedos deseos. Hasta ahí puedo leer. Y luego la poesía que nos acompaña, ese inicio de capítulo, ¿sí? Viene a decir esto. Imagino con ella un plácido atardecer anaranjado con relieves discontinuos de tonos ocres, contemplando juntos a la sacra luna, asaltando tenuemente al crepusculoso horizonte, con una magnificencia y una liturgia propia del momento. Acercándose hacia nuestro lecho, nuestro aliado satélite nos aconseja: daos el uno al otro todo cuanto poseáis en vuestras almas, pues es un regalo que los dioses os han concedido. Haced con naturalidad lo que vuestros instintos os dicten y provocar con sutileza cuando os pongáis a merced de aquel páramo que es donde reside el Sancta Sanctorum. Pasad a otra dimensión donde vuestra perspectiva sea capaz de sentir el alivio que solo ofrece verse el precipicio que da lugar al delirio. Hacedlo por el bien de los cielos y por la alineación de los astros que fecunda vuestro encuentro. Ah, qué bonito. Muy bonito. Entonces, tú tienes la parte del capítulo donde te va narrando lo que es la historia y luego pues ese capítulo trasladado de alguna forma que antes hablábamos fuera de antena, que es un poquito lo que la emoción y el sentimiento lo traslada a la poesía, ¿no? Yo quiero que la historia de Andrés y Aroa sea una excusa para que uno se busque en sí mismo. Soy de los que pienso, es un libro contra el postureo, contra, de algún modo, buscarse a sí mismo, más allá de los prejuicios. Muchas veces no demostramos lo que sentimos o lo que nos apetece por el miedo al juicio. ¿Al qué dirán? Al qué dirán. Sobre los cánones que nos rodea la sociedad. Me gusta que mis libros sean rebeldes, sobre todo que me gustan los libros que de algún modo me dejen lugar para la reflexión. Y bueno, sí, voy a tomar de referencia un título que estuvo hace unos programas de Daniel Ojeda, como si nadie nos estuviera mirando. Es decir, nosotros deberíamos actuar como si nadie nos estuviera mirando, porque no pasa nada. Nos hemos olvidado la pregunta, que cómo surge esta historia. Pues dije que iba a retomarla. Pues la historia surge porque, bueno, yo tengo anteriormente 2 poemarios, que se llaman Espérame, voy de camino y Pretérito Formal Perfecto, que sí que son 2 poemarios puro y duro, y era la idea de enfocarme hacia lo que no son muy lectores y acercar a la poesía. Entonces me inventé una historia donde de algún modo fuera muy comprimida, pero y que el lector de algún modo en cada capítulo sintiera cosas. Yo incluso cuando lo leo, lo retoco antes de publicar, pues lógicamente incluso descubro cosas. Andrés y Aroa de algún modo no hacen otra cosa que lo que mucha gente hace o imagina. Esto es una mezcla entre experiencias, deseos, sueños. Incluso voy hasta puntos, la historia entre Andrés y Aroa va hacia puntos que yo a lo mejor ni me atrevería, ni tampoco estaría mejor, incluso hasta de acuerdo, quiero decir, pero que son cuestiones que están ahí, que no podemos obviar. Ajá. Y que están en la sociedad, que no podemos de algún modo... Sí, pero que además los protagonistas, o 2 de los protagonistas, porque va habiendo más gente, pero los protagonistas centrales son ellos. Voy a decir lo siguiente, son personas normales, entre comillas. Sí, son personas que nos encontramos en el metro, en el tren, en el autobús. Que puedes ver en el ascensor, en el trabajo, comprando, en el cine. Sí, sin hacer spoiler ni nada, son 2 administrativos. Sí.
punto. Y como hasta ahí decimos, pues son dos administrativos, quiero decir que no es ni un héroe de no sé qué, Sí, no es sí, una sí, heroína sí. de no sé cuánto, ni siquiera sus profesiones Ajá. son de riesgo, entiéndase, salvo que te puedas cortar con Sí, con una hoja de papel, por te ejemplo. cortes, No entonces son ese es el- paracaidistas, ni son- efectivamente, Ni astronautas, ni nada, claro, ni nada así muy, sí, muy sí, ni grandilocuente, bomberos, ¿no? ni mineros, ni nada de Sí, eso. sí, sí, sí. Ellos, Pero- ellos vienen de de una vida sentimental con más sombras que luces. Entonces, de algún modo, ellos tratan de combatirlo como pueden, hasta que de algún modo se encuentren. Cuando se encuentran, pues ya no cuento mucho más, pero sí que sus vidas cambian. También. ¿Hay continuidad? Sí, estoy, lo he comentado, te lo he comentado Sí. de soslayo, estoy con una segunda parte. Estoy con una segunda parte donde no solo van a estar Andrés y Aroa, sino va a haber algún personaje más. No sé si habrá poesía, creo que sí. No sé si a lo mejor en todos los capítulos, pero sí que de algún modo esta historia, esta saga de Andrés y Aroa ha dado la respuesta Sí. que para mi sorpresa ha tenido. Pues me anima a seguir escribiendo porque tiene un final que es digamos, apoteósico, quiero decir, Sí, que sí, no, sí, sí. en fin, no voy a esperar, obviamente, porque de algún modo, pero sí que te da lugar a, lógicamente, a enlazar ese final con el principio de una, Claro. de una supuesta segunda parte, que sí, estoy en ello, pero no tengo ninguna prisa, yo sí. Hombre, sin hacer spoiler, como se dice, de la novela, ni mucho menos, pero sí es cierto que ese final, que yo creo que no puede ser otro, o sea, según va discurriendo la novela, no puede ser otro, y no porque sea previsible, sino sin decir nada. Es la vida misma. Te está bien empleado. Conociendo la historia, te está bien dices, empleado. era tenía que desembocar en eso, vamos ¿no? a ver, podía desembocar en otra cosa, pero a lo mejor si desemboca en otra De hecho, cosa... te induce para que sea otra Claro. cosa. Sí, Ah, sí, bien, efectivamente, bien, bien. pero te sorprende decir, vaya, pero claro, te quedas con ganas de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es como cuando Ah, se o sea, que es un casan, final abierto. claro, se casan, no, y fueron felices y comieron perdices ya ese día. Pero, Sí. Después, y el resto de ¿se les días enfrió también la olla había, con las claro, perdices claro, o había no? ¿Qué perdices, pasó? o qué había. Cuando ideé el final, que no lo tuve claro, porque una de las cosas que mis amigos escritores que son más expertos que yo en la parte narrativa, porque yo he escrito más poesía, era que yo no tuviera un final diseñado, porque al final vas corriendo hacia el final. Ya. Sí, Entonces te dejas matices por el camino, ¿no? Sí. Yo iba un poco lanzando capítulo con capítulo y yo no veía qué final. No, digo, el final lo fui un poco ideando según Sobre la sentía que me iba a hacer. Aroa y Andrés te guiaban un poquito, Sí, ¿no? efectivamente, Dices, efectivamente. Sí. No nos metas prisa. Sí, es cierto, No, es verdad, y es verdad porque además los versos, igual que los versos te guían, los personajes te guían también. Claro. Chema, nos tenemos que ir despidiendo. Muy bien. ¿Alguna cosita que quieras apuntar que nos da tiempo No, para pues un minutito? simplemente que, como decimos, es un día especial. Yo recomiendo, porque hoy es un día que todas las redes, bien Instagram, bien Twitter, bien Facebook, absolutamente todas, u otras que no he nombrado, hay cuentos o historias que tienen que ver con el día de hoy, con el Día de Muertos, con el Día de Difuntos, Con Halloween. con Halloween. El Día de todos los santos. Exactamente, aquí ha sido vamos, siempre el Día de todos los vale, santos, de toda el la Día de vida. Muertos, el Día tal. Sí. Y yo pues recomiendo que sigáis esas lecturas, que algunas de ellas van como metiendo capítulos. Ahora pongo un capítulo, unos párrafos, ahora meto otro, tal, 5 o 6 para después desarrollar esa lectura que antes decíamos que ahora se lee también de diferente forma. Sí, eso es cierto. ¿Sabes? Entonces la gente lee en Los los soportes móviles. son distintos, Efectivamente, eso condiciona, claro. pero también es lectura. Entonces es un poco en línea lo que decía José Manuel. Vale, yo la lectura, bueno, pues míralo en Twitter o Instagram, que sabes que son un número de caracteres determinados en Twitter y demás, Bueno, y entonces Todo vale. exactamente, Todo vale te para van, contar de leer. claro, Pero poco a poco, vale, el Twitter, bueno, vale, pero poco a poco vamos a aficionarnos a coger el libro, bien Sí. sea electrónico o en papel, y a leer un poquito más, ¿eh? No Sí, solo el Twitter sí. que te quedas con ganas. No, eso desde luego, ¿no? Lo que es la lectura, pero aunque sea el prospecto de los medicamentos, También que vale. se lea. Sí, todo vale, ¿no? Y Muy bueno, bien. pues feliz día de fiesta para todos y Se me ocurrió que los prospectos de los medicamentos tendrían que meter algún pequeño, ¿sabes? Algún pequeño, digamos, una frase literaria, Ah, pues filosófica. tampoco estaría mal. Nos Se me acaba de vamos, chicos, ocurrir. que tenemos que despedirnos. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. muchísimas José Manuel gracias. Sánchez, toda la suerte del mundo. Un placer. Chema, gracias, pásatelo bien. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Marina, un beso fuerte, ¿eh? ¿Te lo has pasado bien tú? A ver, Sí. dime.
¿Sí? ¿Te lo has pasado bien? Sí. Otro día vendrás y me leerás algo, ¿no? Qué rica. Sí. Vale, fenomenal. Marina sabe decir mucho más que sí, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no hay tiempo y ella es Claro. consciente. Claro, No de claro. confianza, no de confianza que... Bueno, venga, un abrazo, chicos, que nos Hasta vamos, ahora. nos vamos porque Hasta llegan las luego. noticias, llega la actualidad del sur de Madrid y la actualidad nacional e internacional que les contamos aquí y les deseamos a todos que pasen un feliz